En un momento en que el retiro estadounidense está en boca de todos, creer que el imperio hace las maletas sería una ilusión. Washington no abandona el escenario, solo da un paso atrás, se reinventa, ajusta el enfoque. Se acabó la omnipresencia. Ahora Estados Unidos redefine sus líneas de frente, asegura sus bastiones, elige dónde influir y dónde delegar. Al igual que Roma, levantando sus defensas fronterizas, protege lo esencial, preserva su corazón e incita a sus aliados a convertirse en guardianes de las fronteras. En este escenario en transformación, cada capital europea avanza como funámbulo, oscilando entre el llamado a la autonomía y la realidad de una dependencia más sofisticada que nunca. El paraguas estadounidense ahora se abre bajo ciertas condiciones, hay que pagar el precio, aceptar nuevas reglas y a veces marchar al paso sin una verdadera garantía. El despertar militar de Berlín y Varsovia, la soledad obstinada de París, el resurgimiento de los reflejos nacionales, la unidad europea se resquebraja bajo la presión de esta nueva realidad estratégica, tanto como bajo la mano de hierro ahora velada de Washington. Porque si Estados Unidos muestra una distancia inédita, nunca han estado tan activos en el arte de remodelar a su favor el panorama de seguridad europeo. Detrás del discurso sobre la emancipación europea, a menudo se trata de una dependencia reinventada. La ilusión de la autonomía oculta una influencia estadounidense más selectiva, pero no menos dominante. Es esta tensión entre la búsqueda de independencia y el control sutil por parte de los Estados Unidos lo que vamos a ver hoy. Desde 1945, Estados Unidos ha asumido el papel de policía mundial, de Tokio a Berlín, implementando una estrategia de contención en todos los frentes contra la URSS. Luego, contra cualquier amenaza a su hegemonía, principalmente las potencias continentales del Heartland y las del Rimland, que, naturalmente, tienden hacia los mares y por lo tanto amenazan la talasocracia estadounidense. Pero el Estado cambia, cansado de tener que pagar para proteger periferias cada vez más turbulentas. Los estrategas de Washington redescubrieron un viejo principio romano. Es mejor concentrarse en la defensa de sus líneas vitales y dejar que los bárbaros formen una zona de amortiguamiento y resuelvan sus propios asuntos. Este giro se acentuó bajo Trump. Compromisos progresivos, operaciones lejanas, presión amistosa y a veces menos presión sobre los aliados para que paguen la cuenta y priorización de la defensa del territorio estadounidense, del comercio marítimo y de los sectores vitales. Es el fin de la filantropía estratégica. La libertad de acción estadounidense es lo principal, aunque eso signifique alterar las costumbres de los vecinos. Durante la cumbre de la OTAN en Vilna en julio de 2023, los aliados ya se habían comprometido a reforzar aún más sus inversiones en defensa. Antes de que Donald Trump declarara en febrero de 2024, si un país de la OTAN no paga sus cuentas, no lo defenderé. Peor aún, animaré a Rusia a hacer lo que quiera. Es en este contexto que la estrategia de seguridad nacional, revisada en cada administración, cobra todo su sentido. La NSS, que de hecho pueden consultar en Internet, lleva la lógica al extremo. Prioridad a la resiliencia interna, la protección de las infraestructuras críticas, la intervención exterior solo se promete si realmente es inevitable. Y también se nota un fuerte incentivo a que los aliados se las arreglen más por sí mismos. Los Estados Unidos han evolucionado y han dejado muy claro que la generosidad estadounidense tiene límites, especialmente si el retorno de la inversión ya no está garantizado. Y no son solo los estadounidenses, los británicos, en su propia estrategia de seguridad nacional de 2025, navegan a ciegas en el mismo mar de incertidumbre y rearme. El énfasis está en la defensa tecnoindustrial, en el esfuerzo presupuestal y en un reparto de cargas que se parece más a una papa caliente que a un proyecto común. En consecuencia, cada socio franc-sancuron, L, está adaptando actualmente su doctrina a este ambiente de sálvese quien pueda, pero coordinado. Americano no ha dejado la escena, simplemente reescribió el guión. Prioridad a la protección de los intereses vitales, con fronteras cerradas, sean físicas, digitales o industriales. Y la carga imperial se comparte, por no decir que se delega a las periferias. Lo que sucederá con el retiro aún es incierto, porque estamos en un periodo de transición.
La NSS y sus variantes esbozan una nueva era en la que Estados Unidos quiere ser menos el sheriff universal y más un estratega selectivo, contando con sus aliados para adaptarse a la nueva línea y ya no esperar del tío Sam un apoyo total y completo. La visión del paraguas estadounidense, que protege a Europa de todas las inclemencias, parece cosa del pasado. Ante el auge de las potencias regionales y la volatilidad del compromiso estadounidense, algunos aliados, que antes eran campeones del desarme, están cambiando de rumbo. Alemania, que antes era un modelo de moderación militar y de debates interminables sobre el color de sus cascos en la ONU, está despertando. La guerra en Ucrania fue la señal de alarma. Desde 2022, Berlín sacó la chequera, 100.000 millones de euros desbloqueados. Presupuesto de defensa superando el 2% del PIB, compra récord de F-35, nuevo equipamiento pesado, refuerzo de la presencia en el este y cerca de 5.000 soldados desplegados en Lituania, algo que no ocurría desde 1945. Alemania está, cito, lista para asumir mayores responsabilidades, según Pete Hegseth, el propio secretario de Defensa de Estados Unidos. De Lituania a Alemania, al final todos somos un poco la periferia de alguien más. La Bundeswehr, después de haber vagado en busca de una misión, de repente recupera un propósito y recursos. Como hilo conductor, el temor de una Rusia en la cima de su poder en el este y la sospecha de que Estados Unidos podría, un día, tener otras prioridades que el destino adivinado del sin mano. El 27 de febrero de 2022, Olaf Scholz anunció ante el Bundestag el giro, o como se debería decir en alemán, la Zeitenwende, que debía poner fin a la era del cambio a través del comercio vigente desde 1947. Los remito al video dedicado que va mucho más allá de eso. Todo este despertar se acomoda muy bien bajo la supervisión estadounidense. Washington sigue teniendo el control sobre la OTAN, autoridad, planificación, logística, nada se mueve sin la aprobación o desaprobación del aliado del otro lado del Atlántico. Esto mientras que Alemania sigue siendo, por ahora, los labios alados de una clase cuyo profesor mira cada vez más su reloj y sobre todo su dinero. La brutalidad amistosa estadounidense no es una ilusión. Presión para alcanzar el famoso 2% del PIB e incluso más en defensa, para comprar equipo estadounidense. Amenaza de suspender el paraguas nuclear o las entregas de armas si uno intenta emanciparse demasiado, o simplemente si los europeos no muestran suficiente entusiasmo cuando se trata de alinear su postura con Washington. Irán, China, Ucrania. La lista es larga. Y de hecho pasa lo mismo en Asia, donde Tokio y Canberra, por ejemplo, deben medir diariamente la solidez cambiante de las garantías estadounidenses que hoy se ofrecen a la carta. De enero a mayo de 2024, la OTAN lanzó su mayor ejercicio militar desde el final de la Guerra Fría, Steadfast Defender 2024, movilizando a 90.000 soldados, principalmente en el flanco este de Europa. Este ejercicio pone de relieve las crecientes capacidades de una OTAN que se adapta a un contexto mundial explosivo bajo el control estadounidense. Y ahí está la enorme paradoja de esta era. En el momento en que las potencias europeas se han comprometido a dedicar el 5% de su PIB a la defensa para 2035, la fragilidad del proyecto de defensa europeo salta a la vista a medida que Estados Unidos se retira o finge retirarse. El malestar es particularmente evidente para Francia, que no deja de recordar en cada discurso que tiene todas las ventajas. Fuerzas nucleares, un asiento en la ONU Industria de Defensa, experiencia en operaciones, y sin embargo, su agenda de una Europa poderosa tiene tan pocos seguidores como un maratón en agosto. Sin embargo, hay que reconocer una cosa. Bajo la presidencia de Emmanuel Macron, los intentos franceses de unir a los europeos se sucedieron, pero nunca ha despertado entusiasmo. La Iniciativa Europea de Intervención, IEI, lanzada por Emmanuel Macron en 2017, solo reunió a un puñado de estados. La brújula estratégica europea, que se suponía debía marcar el camino, se rompió ante los relatos bálticos y polacos, más apegados a Washington que a Bruselas. La propuesta de una disuasión nuclear europea, rechazada cortésmente. En cuanto al formato de Normandía o las iniciativas para Ucrania, París tuvo que mirar impotente cómo Washington,
e incluso Berlín marcaban el ritmo. Incluso la industria de defensa europea está beneficiando a los demás. Alemania elige el F-35 en lugar del SCAF, los Chinook en lugar del Airbus H-200, 25M, y Polonia prefiere los tanques estadounidenses y los aviones surcoreanos al material francés. África, que durante mucho tiempo fue el escaparate de las exportaciones de seguridad francesas, hoy trae malos recuerdos, con las expulsiones sucesivas de Malí, Burkina Faso y Níger. Washington y Londres también asestaron, recuerden, una verdadera puñalada por la espalda durante el famoso episodio AUKUS en 2021. Francia descubrió una vez más que la Alianza Atlántica no rima con lealtad garantizada. Incluso en su propio feudo, la ganancia prima sobre la fraternidad estratégica. Más fundamentalmente, el camino francés dentro del mundo occidental sigue siendo sospechoso, demasiado independiente para los anglosajones, fuente de preocupación para los europeos del este que se concentran en Rusia, intriga tanto como irrita. Cuando París propone alejarse un poco de las consignas estadounidenses sobre China o Rusia, se le observa con la misma curiosidad que se reserva para los espectáculos exóticos. Un poco de folclore para las grandes conferencias, pero nada concreto cuando llega el momento. ¿Cuántas veces ha propuesto Francia la mutualización nuclear? Tomaba una tercera vía para terminar siendo ignorada por Varsovia, Berlín y los países bálticos. Incluso el anuncio de una apertura al envío de tropas a Ucrania obtuvo, en el mejor de los casos, un arqueo de cejas cortés por parte de sus socios antes de ser enterrado. A pesar de todo su activismo, Francia en realidad pesa muy poco en la nueva situación europea. La jerarquía de seguridad del continente parece estar dictada realmente por Alemania, Polonia e incluso el Reino Unido. Todos mucho mejor conectados con Washington. Francia, por su parte, se encuentra defendiendo una autonomía europea que en realidad nadie quiere asumir, prefiriendo el paraguas estadounidense y las palabras de Trump durante 4 años, al proyecto de un liderazgo francés que las potencias europeas rechazan y han combatido desde hace algunos siglos. Y en el frente ucraniano es lo mismo. La guerra se prolonga en beneficio relativo de Rusia, que capitaliza el desgaste y el agotamiento occidental, mientras que la ayuda directa estadounidense, aunque respaldada en palabras, sigue estando sujeta a todas las incertidumbres políticas en Washington. Las cifras lo demuestran. El Congreso estadounidense discute y retrasa regularmente los nuevos paquetes de ayuda militar, lo que lleva a los europeos, a su vez, a aumentar su apoyo en equipamiento, pero sin lograr una verdadera coordinación estratégica. Por parte de Europa, las sanciones económicas contra Rusia se acumulan, pero el impacto real resulta igualmente limitado. Eludir las sanciones a través de terceros países y la falta de unidad en las restricciones energéticas debilitan el alcance de estas decisiones. La respuesta europea sigue siendo fragmentada, ya que cada país privilegia en última instancia sus propios intereses, como lo demuestran los debates sobre las entregas de municiones o sistemas antiaéreos y la competencia entre las industrias nacionales por conseguir los pocos contratos de armamento disponibles. Paralelamente, en el Medio Oriente, el retiro progresivo de la presencia estadounidense no pasa desapercibido. La Casa Blanca anunció oficialmente una reducción significativa de los recursos navales estadounidenses en el Mediterráneo para, cito, concentrarse en Asia-Pacífico, una ventana estratégica aprovechada por todas las potencias regionales en un contexto explosivo que seguimos regularmente en el canal. En este contexto de cambios a nivel internacional, el aumento del poderío militar de Alemania, ahora desplegada en Lituania, y la frenética compra de armas por parte de Polonia subrayan una realidad. Bajo el lema de una defensa europea, cada Estado refuerza ante todo sus propias capacidades, buscando la bendición estadounidense para avanzar. Así, a pesar de las declaraciones públicas de unidad, predomina ampliamente el reflejo nacional. En las grandes decisiones estratégicas, la mayoría de las capitales europeas siguen mirando primero hacia Washington, no hacia París ni Bruselas. Francia, grandilocuente en sus discursos, le cuesta pasar de las palabras a los hechos. Excluida de las decisiones militares clave, con poco apoyo en sus llamados a la autonomía estratégica, Francia observa la reestructuración de un bloque centrooriental claramente alineado con la lógica de la OTAN y con el vínculo transatlántico.
Al final, ante la falta de unidad, siempre prevalece la lealtad al aliado estadounidense cuando está en juego la seguridad continental. Y Europa, a pesar de sus discursos, sigue actuando mucho más como un conjunto de naciones que como una potencia colectiva. Y esto sin importar quién ocupe la Casa Blanca. Tema delicado, sin duda, pero espero que este pequeño video haya satisfecho a la mayoría. El algoritmo es implacable. Así que, para apoyar nuestro trabajo, denle un me gusta si les gustó este video, y ahora los invito a interactuar en los comentarios para compartir sus puntos de vista. Y por qué no, incluso ir más allá, porque esto solo fue una quinta parte. Compartan este video para destacar en sociedad. Gracias a los miembros de YouTube que apoyan financieramente el canal y ayudan a la creación de este tipo de contenido. Fue Quentin de Terra Bellum y hasta la próxima.